Esto es Fluent Spanish Express, un podcast para aprender todo el español que no te enseñan los libros. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Fluent Spanish Express Podcast. Todos los días de lunes a viernes, contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy, lunes 21 de febrero de 2022, episodio número 185 de Fluent Spanish Express Podcast. Estamos a tan solo 15 episodios del episodio número 200 y ya os adelanto que vamos a hacer algo, voy a hacer alguna sorpresa, voy a regalaros algo, así que estad atentas y suscribiros al podcast para no perderos absolutamente nada. Arrancamos la semana, como siempre, con vuestras preguntas. Ya sabéis, todos los lunes respondo vuestras preguntas que, como siempre os digo, podéis enviarme a través del correo electrónico podcast@fluentespanish.express, a través de redes sociales, ya sabéis, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en todas las redes sociales que queráis. También podéis enviármelo a través de la sección de contactar en la página web www.fluentespanish.express o sino también a través de señales de humo, como queráis, si queréis también por carta postal. Pero bueno, este es otro tema, el tema de la carta postal, y es que esta semana es una semana muy especial para mí porque esta semana, el domingo, me mudo con mi familia, nos vamos a otro país, nos vamos a Polonia durante 3 o 4 meses y va a estar muy interesante porque, bueno, pues entre otras cosas el idioma es muy diferente. También la cultura en algunas cuestiones también va a ser interesante, así que, bueno, pues poco a poco iré contando en este podcast algunas curiosidades, algunos contrastes y esto pues seguro que será muy interesante para todos. Pero antes de eso, ya sabéis, mi nombre es Diego Villanueva, profesor de español, director de la Academia Online de Español Fluent Spanish Express, ya sabéis, www.fluentespanish.express, y allí, ¿qué podemos encontrar? Bueno, pues audiocursos sobre la cultura española, las costumbres sociales y las expresiones que utilizamos los nativos, y todo para qué, Diego, para llevar vuestro español al siguiente nivel, siempre os lo digo, para llevar vuestro español al siguiente nivel. Y todos los audiocursos incluyen transcripciones y actividades o preguntas para completar pues todos los conocimientos. Y no solo eso, Diego, sino también tenemos acceso a una comunidad de estudiantes para resolver vuestras dudas, vuestras preguntas y practicar escribiendo y hablando. Y es que, bueno, pues de vez en cuando nos juntamos y estamos hablando un poquito, casi todos los miércoles, y luego pues también estamos preparando un club de lectura en el que, bueno, pues estamos leyendo un libro que va poquito a poquito. Así que, ya sabéis, en www.fluentespanish.express por tan solo 5 euros al mes, es que no es nada, pues os podéis suscribir y acceder a todas las cosas. Y no solo eso, sino además también ahora, con todos los servicios que estoy lanzando, todos los suscriptores y suscriptoras de Fluent Spanish Express tienen un descuento muy, pero que muy interesante. Y vamos ya con la pregunta de hoy, que nos la envía Yasmín desde Egipto y dice así: hola Diego, me ha encantado tu episodio de hoy, bueno, lo dice por el episodio del miércoles pasado, tanto que ya he comprado tu paquete para escribir 4 textos en español. Me gustaría preguntarte sobre qué temas escribir mis textos. Tengo algunas ideas, pero me gustaría tu consejo para ayudarme con mi nivel. Muchas gracias, Yasmín desde Egipto. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias, Yasmín, por tu confianza, por haber comprado este paquete de revisión de textos. Y es que, bueno, como os decía la semana pasada, tengo un nuevo servicio en el que pues podéis escribirme 4 textos de 250 palabras, que está muy bien, o de 500 palabras, y yo os envío una corrección del texto, os envío unas sugerencias también de cómo podéis mejorar vuestro texto, y también os envío un audio de 2, 3, 4 minutos en el que pues os doy un poquito mi opinión sobre vuestro texto, os doy algunos consejos y también pues bueno, algunas cositas que se pueden mejorar un poquito y también algunas cositas. Bueno, en fin, en definitiva, si queréis, en www.fluentespanish.express/textos, ahí tenéis toda la información, y si no, me escribís directamente y bueno, pues como ha hecho Yasmín, pues contratáis este servicio, que además es muy, pero que muy baratito, ya veréis. Bueno, pues vamos ya con esta respuesta de esta pregunta. Me pregunta Yasmín sobre qué temas podemos escribir en español para mejorar. Bueno, pues vamos a algunas ideas. Por ejemplo, una cosa que yo siempre recomiendo a los estudiantes es escribir sobre la infancia, el momento de la infancia, la adolescencia. Pues eso pues te obliga a utilizar diferentes tipos de pasado, indefinido, imperfecto, y podríamos trabajar un poquito cómo intercalar diferentes tipos de pasado, hablando de algo tan interesante como es nuestra infancia, porque al final siempre digo a los estudiantes que cuando estemos aprendiendo un idioma, lo importante es que sepamos hablar de cosas que nos interesan, y nuestra infancia
bueno, pues nos interesa, ¿no? Si queremos hablar de algo que hemos hecho, pues eso es interesante. Más cosas, por ejemplo, escribir sobre lo que te gustaría hacer en los próximos años. Y este texto no le gusta a muchos estudiantes porque te obliga a utilizar el modo subjuntivo. Cuando tienes que hablar de deseos, de esperanzas, pues ahí nos toca utilizar el modo subjuntivo y eso, pues, bueno, pues hablar un poquito de lo que te gustaría hacer en los próximos años, de, bueno, pues cosas que te apetezca hacer. Bien, más, escribir sobre lo que haces en tu trabajo. Este también es un texto básico que yo siempre recomiendo, que te obliga a buscar el mejor vocabulario, las mejores expresiones que te ayuden a hablar sobre algo tan importante en tu vida como es tu trabajo. Pues entonces, a hablar un poquito, saber qué funciona. No solo decir que soy bombero, sino que, bueno, hablar un poquito de cuáles son las tareas que hago en mi trabajo, cómo es mi rutina de trabajo, alguna anécdota incluso de mi trabajo. Bueno, pues todas esas cosas son interesantes porque al final, si las utilizamos escribiendo un texto, nos van a ayudar a que luego sepamos expresarlas también hablando. Más cosas, escribir sobre tu familia, sobre tus amigos, sobre tu entorno, pues eso te ayuda no solo a describir a las personas en apariencia física, que también, pues si lo hacemos con mayor o menor detalle, sino también hablar del carácter, de la personalidad, cosas que nos gustan de esas personas, cosas que no nos gustan tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Otra idea, venga, vamos con más ideas. Escribir una reseña, sí, puede ser una reseña, por ejemplo, para un negocio, un servicio que hayas utilizado. Imaginaos, pues que utilizáis, no sé, habéis ido a un restaurante y pues podéis escribir una reseña directamente. Hay esta opción en Google Business que puedes escribir una reseña, pues la escribes en español, ya está, no pasa nada. Si es que seguramente un español vaya algún día a un restaurante en Londres, ¿no? ¿Por qué no? Pues si le puede leer una reseña en español, también podéis practicar con eso. Una reseña de una película, de un libro o incluso una reseña sobre un podcast. Podéis escribirme una reseña en el podcast, siempre os lo digo. Si sois usuarios de Apple Podcast, podéis escribirme una reseña sobre este podcast diciéndome pues lo bueno que es y lo fantástico. Sí, si no, no escribáis nada, por favor. Bueno, siguiente idea. Reescribir un texto de español. Por ejemplo, imaginaos que buscáis un tema que os interesa y encontráis un artículo de un blog, un periódico digital, y bueno, pues podéis tratar de explicar lo que habéis leído de una manera un poco diferente, utilizando otras palabras, utilizando otra estructura incluso, o simplemente dando vuestra opinión sobre ese texto. Pues también nos obliga un poquito a partir de un texto, escribir otro. Esto es es una tarea que se suele hacer en el examen DELE y pues sobre todo en los niveles avanzados. Entonces esto es una práctica también muy buena. Y hablando del examen DELE, escribir una carta de reclamación, es decir, cuando nos pasa algo con un servicio o con un producto que no funciona, o escribir una carta de recomendación, cuando tenemos que escribir una carta para recomendar a una persona un trabajo o una carta de motivación. Todas estas cartas se utilizan o se exigen para el examen oficial de español, examen DELE, que ya os hablaré, bueno, más adelante, ya he hablado en algún episodio, pero si queréis os puedo hablar de este examen más adelante, ya se acercan los exámenes del mes de mayo. Bueno, y también puedes escribir un correo electrónico, otra cosa interesante porque, bueno, pues en cada idioma tiene su gracia un poco escribir el idioma y, por ejemplo, podéis probar escribiendo un correo electrónico a mí si queréis, con vuestra pregunta, no sé, lo que queráis. Y más cosas, la última ya, escribir una historia de ciencia ficción, y es que, bueno, en este caso solo lo recomendaría cuando hayáis escrito algunos textos ya, pues que os hayan ayudado a expresaros un poquito de manera más fluida a través de la escritura, porque, bueno, pues escribir ciencia ficción es un poquito especial y a veces a algunos estudiantes se les atraganta esto, y yo recomiendo que pues este tipo de textos de ciencia ficción pues los escribáis cuando ya tengáis un poquito de práctica, pero bueno, pues, también podéis lanzaros desde el principio, yo no digo nada, si es que cada uno. Así que espero que os hayan ayudado estas ideas. Muchísimas gracias, Yasmín, por tu pregunta, muchísimas gracias, Yasmín, por contratar el paquete de 4 textos y bueno, pues nos vemos en el próximo episodio. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, en Spotify, por seguir el podcast en vuestro podcatcher favorito. Ya sabéis, nos vemos todos los días de lunes a viernes aquí en Fluent Spanish Express Podcast, y si queréis aprender todo el español que nos enseñan los libros, en www.fluentspanish.express. Que paséis un buen lunes.